nos quedamos en la parte del grosor. Entonces, si yo tengo un grosor mayor de 2 milímetros, sin ningún problema, o sea, de 2 o mayor de 2 milímetros, sin problema lo puedo restaurar yo con mi resina, ¿sale? Con pura resina. Si es menor, ahí sí les sugiero ya que tiene que ser una incrustación. ¿Qué tipo de incrustación tendría que ser? Pues una onlay o una overlay en dado caso de que las dos paredes de los dos lados ya sea totalmente delgada. Porque si no, no estoy haciendo protección cúspide y puedo generar una fractura de esas cúspides más adelante, ¿sale? Acuérdense la oclusión y dónde es que contacta ese dientito con qué contacta. Entonces, para evitar riesgos, yo sí les sugiero que midamos que si es menor de 2 milímetros, mejor hacer una restauración indirecta, sería una incrustación y de preferencia una onlay o una overlay. Si es mayor o es de 2 o mayor, sin ningún problema con la resina puede quedar bien. Miren, yo muchas veces bueno, no doy pláticas, doy clases, bueno, sí doy pláticas de oclusión, pero doy clases de oclusión. Y yo muchas veces he batallado con muchos compañeros. ¿Por qué? Porque dicen, es que ¿cómo les enseñas que puede hacer una rehabilitación en un paciente bruxista que lo puede levantar la dimensión con resina? Ok, hay una lógica que tiene la escuela anatológica de oclusión que dice, mientras tengas armonía oclusal, el paciente va a tener una armonía articular. ¿Qué quiere decir? Que si yo dejo buenos puntos de contacto y hago que tenga una buena estabilidad oclusal, tanto dimensión vertical como estabilidad oclusal, yo voy a tener una muy buena articulación o una muy buena definición de mi articulación. ¿Sale? O sea, quiere decir que mi paciente, si yo tengo las cúspides, si yo tengo guías incisivas, guías caninas, si yo tengo también mi lado de balance, el lado de trabajo, mi función en grupo y que todo esté funcionando de maravilla, no tiene por qué el paciente fracturar con resina. Yo he rehabilitado pacientes bruxistas con puro resina y ahí andan andando, caminando por todos lados y me los he topado hasta comiendo cacahuates. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O cómo sé que va a soportar, porque yo voy a hacer muy buen protocolo. Entonces ya vieron que para que una resina sea totalmente funcional, desde la parte de desinfección, desde ahí va a empezar el proceso que va a mejorar la posibilidad de que mi resina soporte mucho mayores cargas que hasta una porcelana. Si una porcelana tú no la colocas de forma adecuada y dejas puntos altos, ¿qué va a pasar? Si es de silicato de litro, se va a fracturar. Si es feldespato, va a ser abrasivo para el diente adyacente. Entonces, siempre en la restauración, el material que sea, lo que queramos colocar, debemos de dejarlo en una muy buena posición oclusal o una muy buena posición de oclusión o un muy buen contacto con el diente antagonista. Listo. ¿Sale? Entonces, si es mayor de 2 milímetros o de 2 milímetros, puedo rehabilitarlo con resina. Si es menor, sugerencia, incrustación, puede ser una onlay o una overlay. Entonces, este protocolo lo llegamos a hacer. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que a veces con las espátulas de resina tú lo llegas a colocar y desafortunadamente las espátulas no llegan a ser como nos dice el vendedor, ¿no? Que a esta espátula no se le pega de resina en ningún momento. No, no es cierto. Todas las espátulas llega un momento que se le va a pegar la resina y a veces es por la forma en cómo las lavamos o cómo manejamos el control de la limpieza y la desinfección y etcétera, etcétera, la esterilización, perdón. Entonces, yo sugiero que en este caso utilicemos una resina fluida que sirva para hacer sellante hasta la parte más profunda, ¿sale? Esta resina, por ejemplo, yo la utilizo para resinas inyectadas y dije, bueno, nada más me sobran ciertas cantidades. ¿Por qué no lo utilizo también para hacer obturaciones clases 1 y clases 2? Y lo colocarlo a nivel el más profundo de cada una de las restauraciones. Entonces dije, bueno, algo ha de tener de beneficioso esto. Para las resinas inyectadas, todo lo que está arriba son todos los tonos que llega a tener esta marca. Ese es el beneficio, que tiene tonos que me van a ayudar a opacar o me van a ayudar a darle tono al diente, etcétera,
para hacer un diseño de sonrisa en el sector anterior. Por ejemplo, si quiero un diente que sea totalmente blanco, blanco, de estos que ahora todos los pacientes quieren como si fueran de, que le llamamos tipo Hollywood, puedo utilizar un tono XW. Si quiero un tono más bonito, más natural, puedo utilizar un tono A2, B1, B2. Y si quiero ligeramente más claro, pero no tan claro, no tan blanco, puedo utilizar un tono W. Pero ¿saben qué es lo más bonito de esta resina? Que tiene un muy buen pulido, que tiene una muy buena viscosidad, pero también que tiene una buena trixotropía. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, donde yo coloco la gota, aunque yo coloque la gota y quiera dejar que se escurra, no se escurre. Y no saben qué bonito es eso. ¿Por qué digo qué bonito es eso? Obturar clases 2 en inferior no hay tanto problema, porque la gravedad no es un factor ahí. Pero obturar clases 2 en superior, tú colocas tu resina fluida en superior y se cae, se mueve del lugar. Tú la colocas y cuando vas a fotocurar, ya se te movió. Y dices, bueno, y le pones más y ya hasta le pones al asistente que tú le estás poniendo y en ese momento ya vaya fotocurando, ¿no? Para que no se te esté moviendo. Pues con esta resina tiene una gran ventaja, que con esta resina yo lo que puedo hacer es colocarla y no se va a mover del espacio, ¿sale? Vean, ahí se ve. Manejo de la sonda, si lo llego a colocar con una sonda, no se pega esta resina, no es tan pegajosa. Ya se vieron la imagen del lado derecho donde se ve los negros, o en el puntito negro. Ay, qué caray con esto. Acá. Aquí en las partes negras, vean cómo se ve más brilloso. Entonces, no se adhiere a las espátulas si yo lo quiero llegar a acomodar. Pero aquí lo importante, imagínense que eso está de forma vertical, así que está parado sobre la pared. Y tú pones la gota, vean, después de un minuto, apenas si llegó a la orillita. O sea que no es muy fluida como tal. Entonces te da la posibilidad de colocarlo y que no se te mueva, te da el tiempo necesario para que tú lo puedas fotocurar. Entonces, está genial para utilizarlo en la parte superior. ¿Por qué decidimos hacer este protocolo con una resina fluida? Porque así yo puedo inyectándolo en capas de 1 milímetro y lo puedo ir fotocurando en la parte más profunda. ¿Sale? Y ahí no estoy batallando con la espátula de que si se está pegando o no se está pegando. ¿Va? Porque a veces el hecho de estar empuje y empuje y empuje, se llega a mover de ahí el espacio y quedan ligeros huequillos. Entonces, con una resina fluida sella mucho mejor. Y la verdad, con esa resina, pues yo estoy encantado. Aquí, por ejemplo, este lo encontré en Instagram. Vean cómo utilizamos una resina, es una resina tipo bulk. ¿Por qué decían colocar la resina bulk y ahí se llega a colocar? Vean cómo se pega el vidrio y tú le estás fotocurando y se está tronando todo el vidrio de este cartucho de anestésico. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Es el famoso factor de contracción. ¿Sale? Tú puedes colocar la resina y al momento de fotocurarla, aunque sea una resina bulk, va a tener ligero punto o ligero factor de contracción. Entonces, aunque tú coloques la resina dentro de esos 4 milímetros, puedes tener ese riesgo de factor de contracción. Por eso, nosotros decimos que lo indicado para una resina bulk no serían hasta 4 o 5 milímetros, sino que con 3 milímetros sería lo adecuado. Entonces, aquí lo llegamos a colocar una resina bulk, no hay anatomía, colocamos y fotocuramos. ¿Sale? Y ahí están los resultados de los de FGM, que literalmente la pusieron todo y aún así tuvo factor de contracción. ¿Vale? Entonces ahí les va desde una vista, paso a paso. Grabado selectivo, adhesivo, y ahí está la resina bulk.
Y ya vieron, 3 milímetros nada más de la resina bull y ya nada más la resina compuesta, milímetro, milímetro y medio, que es la parte de arriba, lo que sería el esmalte, que ya la colocaríamos, ¿sale? Y sería una resina de esmalte para que sea una resina de mucho mayor pulido. Entonces, resina bull, 3 milímetros sería lo recomendable. Dice que yo le enseñé este video a los alumnos y dicen, ¿y eso qué es? ¿Por qué lo tallan con eso? Y le digo, son las famosas hachuelas. Muchos todavía los utilizamos para emparejar el piso y yo creo que hasta queda mucho más liso el piso, queda mucho mejor adecuado. Porque luego con las fresas, pues las partes activas son las que más rápido llegan a perder lo de la superficie. Entonces con hachuelas sin ningún problema yo creo que todavía podría quedar mejor el piso. Entonces ahí paso a paso, vamos a poner la banda matriz, la cuña y tenemos esta resina que es la resina Aura, que es de SDI, que es una resina que es bulk. No tiene más de 3 milímetros de profundidad la cavidad, pero aún así vean, únicamente la pared proximal y no mayor a 3 milímetros. Y otra vez, otro pedazo. Y ahora sí me voy a terminar la pared proximal. Y no es con resina bull, pero aún así no fue mayor a 3 milímetros. ¿Por qué? Porque aún así llega a tener factor de contracción. Aunque sea el mínimo, puedo evitar riesgos lo más que pueda. Y ya nada más sellamos con una resina que sea moldeable. Bueno, compuesta, moldeable de esmalte para que sea un tono de esmalte. Y aún así vean cómo se ve en interproximal más translúcido. ¿Por qué? Porque la resina bulk es mucho más translúcida que las resinas de esmalte. Por eso es que dejan pasar mayor cantidad de luz y la puedes fotocurar a mayor profundidad porque son resinas translúcidas. Entonces, si lo quieres hacer en sector posterior, sin problema. Pero si lo quieres hacer en sector anterior, sí habría un problema porque como son translúcidas, puede verse el fondo, que sería como un fondo negro. Se puede traslucir eso, entonces se notaría la restauración un poquito más obscurita, ¿sale? Entonces vean cómo queda ligeramente, mucho más transparente que toda mi resina de esmalte, ¿sale? Entonces resina bulk no mayor a 3 milímetros. Y en cuanto al pulido, pues tenemos estos pulidores que son de Jota. La verdad es que estos pulidores únicamente son dos gomas. Así es como iniciamos el protocolo de pulido. Primero nos vamos con los pulidores Jota. Esto puede ser posterior o anterior y puede ser altamente estético sin ningún problema. Entonces tenemos, por ejemplo, la goma, primero la café, que es la del grano grueso o goma gruesa, y luego tenemos la goma blanca, que es un poco más ligera, y ahí le empiezo a dar yo un alto brillo. Después de las gomas, me voy a utilizar el Optimize, que el Optimize son gomas impregnadas de óxido de aluminio. Y luego tenemos el abrillantador. El abrillantador lo que yo hago es lo coloco en el diente y luego utilizo estas felpas que son de Polimax, estas felpas chiquitas que son de Polimax y esas me van a ayudar a terminar de hacer el pulido, el abrillantado, mejor dicho, porque voy a pulir primero con las gomas y con el Optimize, que son las gomas impregnadas del lado izquierdo, y luego el Polimax, que son las felpitas, junto con el Diamond Polish o Diamond Excel, perdón, lo coloco sobre el diente y eso le va a terminar de dar brillo. Y por último, pues no puedo utilizar, no debo de dejar de utilizar, perdón, las banditas de pulido interproximal, ¿sale? Que ese sería nuestro protocolo de pulido, de acabado y de pulido. Bueno, de acabado primero sería una fresa multihojas o de 12 hojas. Entonces, primero la goma oscura, que le va a quitar impurezas, luego goma clara,
que va a terminar de quitar impurezas y empezar el abrillantado. Y luego nos vamos al Polimax. Perdón. Luego nos vamos al Polimax. Ah, no se pierde. Aquí está. Nos vamos al Polimax, que son hules impregnados de óxido de aluminio. Y luego nos vamos al Polimax, donde voy a colocar yo mi Diamond, mi pasta de pulido sobre el diente, y con estas felpitas lo voy a terminar de pulir. Que yo cuando utilizo este y las otras gomas, le pongo un poquito de glicerina y sobre eso ya empiezo a darle yo un pulido. Y pues estas manitas interproximales, pues la verdad es que me ayudan a quitar todas las superficies o impurezas que se queden en interproximal. Y bueno, pues yo muchas veces las pláticas y todas las actividades que llego a realizar en el ámbito académico y por los logros que vamos teniendo, pues siempre se los estoy dedicando a mi hijo y a mi esposa. La verdad es que yo creo que siempre necesitamos eh, una fuente o una parte de inspiración en nuestras vidas. Y pues ellos dos son mi mayor inspiración y por lo cual me gusta seguir aprendiendo y seguir pudiendo aportar algo para, para los demás. Entonces también esta frase la encontré y siempre me ha gustado, de somos el resultado de los libros que leemos, los cafés que disfrutamos, los viajes que hacemos y las personas que amamos. Y pues estos son mis dos seres amados que la verdad me encanta siempre que un día de trabajo esté cansado o no cansado, pero siempre llegar y una buena plática con mi esposa y un buen juego, que ahorita mi hijo está con lo del foot, pues un ratito patear el balón con mi hijo, pues yo creo que eso nos alimenta. Y la verdad es que muchas gracias por haber participado el día de hoy en esta charla. La verdad es que intentamos que sea una pequeña introducción o una introducción, un pequeño resumen de algo tan extenso, ¿no? Que se puede llegar a hacer y es un poco de todo, pero creo que todo es muy importante, ¿no? Entonces el conocimiento es eterno, nunca paremos de aprender. La verdad es que espero haya sido de ayuda y no sé si hay alguna duda, pregunta, algún comentario o alguna otra cosa, de todo, por aquí les puedo responder ahorita. O también no se dieron cuenta que empezaron a formar un grupo o bueno, están formando una comunidad en WhatsApp donde vamos a estar enviando artículos también y actividades que lleguemos a hacer. Porque la verdad es que, por ejemplo, este curso yo siempre les he dicho a los del equipo que pues lo tengo aquí, por ejemplo, lo más simplificado posible o lo más resumido posible, pero creo que también podemos, o también lo he hecho de presencial y es teórico práctico, y donde nos podemos explayar durante varias horas, ¿no? Porque la verdad es que es un tema muy importante y sobre todo también hablar de adhesión y profundidades de lesiones, pues también es una parte importante. Entonces, no sé si haya alguna pregunta, duda. Ok, aquí me talado. ¿Qué tan recomendable es utilizar este aire después de colocar el adhesivo? Es súper recomendable. Les decía, por ejemplo, que lo ideal es colocar mi adhesivo, tallar la superficie durante 20-30 segundos, lo más que queramos, tallar toda la superficie y después de tallar toda la superficie, sin ningún problema, pueden, ¿cómo se llama? Soplar. Y eso es un beneficio, porque si yo soplo, termino de esparcir todo mi adhesivo por toda la cavidad y ligeramente se evaporan los solventes que ya no son necesarios para ese adhesivo. Entonces, siempre es recomendable soplar después de colocar adhesivo. Nunca soplen para secar el diente, pero sí soplen para después del adhesivo. Ahora, ¿con qué soplar? Yo también soy honesto, yo la jeringa triple, el aire lo utilizo nada más para soplarle un poco al paciente para hacer pruebas o luego para echarle al asistente de que despierte, así jugando, ¿no? Pero ese aire casi no lo utilizo en la cavidad.
lo utilizo más con, por ejemplo, con aire comprimido, con ese soplo un poquito, cuando coloco lo del adhesivo. ¿Por qué? Porque, pues, lamentablemente de mi compresor, después de que vi un estudio en que sea compresor de agua de aceite, siempre tiene algún factor en contra. Entonces, pues me voy con el otro. Otra pregunta dice, Doc, ¿qué hay de las dentinas escleróticas? ¿Alguna recomendación? Y el uso del gluma dentro de la cavidad. Del uso del gluma, altamente recomendable, sobre todo en pacientes que son, que vengan con una sensibilidad posoperatoria. Digamos que, por ejemplo, le hicieron una resina y el paciente ha tenido mucho dolor posoperatorio, más de 3 días, no se le quita. Entonces, lo recomendable sería colocar un desensibilizante y en este caso tenemos el gluma. El gluma es un primer básicamente que tiene glutaldehído y que tiene primer como un adhesivo, un EMA, como un componente EMA, que va a ayudar para sellar el túbulo dentinario, pero también para disminuir la sensibilidad. Y como tiene la parte glutaldehído, también va a ayudar a ser ligeramente bacteriostático. Entonces, pues elimina la sensibilidad. Pero también si hacemos un buen barrido con nuestros adhesivos que tenemos en el consultorio sin necesidad de comprar el gluma, yo creo que sin ningún problema podemos utilizar ¿cómo se llama? Podemos utilizar nuestro adhesivo, pero hacer un buen barrido y hacemos un buen sellado tubular. En cuanto a las dentinas escleróticas, eh, la verdad, yo, por ejemplo, no llego a eliminar toda la cantidad de la dentina. Digamos que la dentina esclerótica va a ser una dentina que va a servir casi, casi como defensa. ¿No? Digamos que el diente sufrió una lesión, un traumatismo, una lesión cariosa, todo. Es una dentina que al final y al cabo va a ser como reparativa. Entonces, yo muchas veces esa dentina la llego a dejar y solamente alrededor de la misma coloco ¿cómo se llama? Coloco algún recubrimiento pulpar indirecto, por ejemplo el teracal, o sobre la misma superficie. ¿Por qué? Porque esa dentina fue una dentina que sirvió para hacer como una barrera para proteger a la pulpa, entonces no tendría caso quitarla o retirarla, ¿no? Y es que muchos nos enseñaron de que todo lo que se ve oscuro hay que quitarlo. Y luego llegas a hacer comunicación porque quitaste eso, haces comunicación y te empiezan a regañar, que ¿por qué hiciste la comunicación? Pues es que usted me dijo, bueno, pero no, ahora la verdad es que no lo llego a retirar. En cuanto a las cuñas, las de plástico, las de madera, las de plástico. Las de madera tienen una desventaja. Y sí me pasó ya una vez, yo decía, ay no, ¿cómo crees? Pero se les hacen astillitas. Entonces me pasó una vez que sí irrité ligeramente una pulpa, que sí le quedó una astillita. Entonces desde ahí utilizo puras gomas de plástico. Y ya vieron que si tienen, digo, una cuña de plástico, si tienen una cuña que la verdad no quita o que queda muy grande, muy gordita, muy extensa, la pueden cortar un poco con el bisturí o con un exacto y la ajustan mejor al contorno de sus pacientes. Y las cuñas lo utilizo únicamente en posteriores que tengan recesión gingival. O sea, que ya hayan tenido alguna lesión periodontal y que se haya retraído la encía. En esos casos sí lo utilizo, donde hay triángulos más extensos. Ahí no lo utilizo, no sé si vieron un caso, uno de los que pusimos, de sector posterior que se utilizó la cuña y arriba se utilizó el anillo con las gomas. En esos casos, por ejemplo. A ver si lo... Bueno, seguimos, voy a seguir leyendo y ahí está. Por ejemplo, ese que está muy extenso, no sé si ven en la parte de abajo, tiene la cuña. Se alcanza a ver de azul, que es que está muy extensa la lesión, pero aparte que eh, eh,
que por ejemplo está muy profundo también o que tuvo ya una ligera recesión, o sea que hay que hacer mejor sellado en la parte gingival, en la parte del piso gingival un mejor sellado, pues ahí utilizo mejor la cuña. Luego dice, Doc, ¿qué opina de las lijas Epitex para estos casos? La verdad es que no las he utilizado. Utilizo las de TDB, que son lijas así como, ahora sí que las de que traen la parte gruesa y la parte fina, y hay unas lijas que son de metal también, de TDB, y la verdad es que esas me han ayudado un montón. Esas, te prometo, Doc, que las voy a buscar y las voy a utilizar, y ahí en el grupo les pongo qué tan bueno, qué tan recomendable sería. ¿Sale? O qué beneficios tiene, a lo mejor y salga muy bien. Necesitaría verificar. ¿Cómo se apoya en lograr la unión del punto de contacto, la lesión en órganos dentarios muy unidos? No he notado más en pacientes bruxistas. Ay, doctora, no sé, Maite, como que no le agarré la onda. ¿Cómo se apoya en lograr la unión del punto de contacto en la lesión en órganos dentarios muy unidos? Buenas noches, doctor. Me refiero al tema de cómo abrir ligeramente ese espacio para lograr un buen sellado en el punto de contacto, porque en pacientes, bueno, sobre todo en posteriores, en pacientes bruxistas lo he notado que cuando, o sea, intentas pasar el hilo apenas y la verdad es que cuesta muchísimo bajar hasta para aislar, está muy unido. Ah, ya, ya, sí es cierto, o sea, como que se mesializan, o sea, se inclinan contra el otro diente. Ya, en esos casos literalmente tienes que romper de más. O sea, si la lesión se quedó muy interna, ni modo, vamos a aplicar lo que decía Black y hasta Schillingburg, que hacer los 4 milímetros, tienes que extenderte, literalmente tienes que abrir el punto de contacto. Por ejemplo, en esta imagen en la que estamos, ya vieron que dice 4 milímetros. No solamente son 4 milímetros de profundidad, también son 4 milímetros de istmo. O sea, literalmente las paredes no quedan ni paralelas, quedan ligeramente divergentes. Las paredes del mismo cajón, o sea, queda mucho más amplio. Entonces, la verdad es que en ese tipo de dentición hay que romper totalmente toda la pared, romper todo el punto de contacto y ya luego reconstruirlo todo con resina. Recuerden que si vamos a hacer una restauración y va a ser puntos de contacto, debe de quedar o en la restauración o en el diente, pero no debe de quedar entre los dos. Entonces, en este caso, pues ni modo, hay que abrir un poquito más y que quede sobre la misma resina. Ok, doc, Y muchas bueno, gracias. no, con gusto. Y bueno, vamos, creo que las últimas dos. Dice, es que he leído algunos artículos que dicen que la dentina esclerótica puede interferir con la adhesión. Sin embargo, sí, lo he visto igual, que hay muchos estudios que dicen que interfieren con la adhesión, pero he visto otros estudios y ha sido la mayoría y hasta lo hemos comprobado, hemos hecho pruebas de adhesión en dentinas escleróticas y son dentinas que son más mineralizadas. Entonces, en esas se puede grabar, literalmente en ese espacio, y luego se llega a grabar y aumenta ligeramente la adhesión. Pero si no tenemos aquí la posibilidad de colocarlo mejor o cubrirlo, en lugar de eliminarlo, cubrirlo mejor con el Teracal. Y el Teracal es un protector pulpar indirecto con partículas de resina, que si yo le llego a poner una resina arriba a ese material sí se va a unir con la resina. Entonces, pues yo la verdad no lo eliminaría porque fue la misma protección del diente. Entonces no lo quito y lo he colocado y no he tenido ningún problema. Entonces, pues yo creo que sin ningún problema, de todos modos, te prometo que hago doctora, te prometo que hago me pongo a trabajar y hago un resumen de un mínimo unos 30 artículos y hacemos una tabla de comparación y ya vemos. Pero sí, la verdad es que yo sí no lo elimino. Y hasta a mis alumnos también les pido que no y hemos tenido muy buenos resultados. Y por último, creo que dice, en caso que la cavidad sea muy profunda, ¿basta con colocarte la cal y posterior ya la resina? Sí. Si no hay comunicación directa, sí, únicamente con Teracal. Si de plano no hay comunicación
indirecta, así tampoco queda muy pegado a la pulpa, o sea, que no se vea rosadito. Así literalmente luego les digo, si no se ve rosadito, con que pongas tu capa de adhesivo y hagas un buen sellado tubular con el mismo adhesivo, ¿qué me refiero con sellado tubular? Que lo barras bien y sellas bien los túbulos, no tienes ni necesidad de colocar un protector, un liner o una base. La verdad es que a veces entre más materiales pongas, más efecto sándwich puedes generar. Y entre menos cantidad de materiales pongas, que todo se haga un solo bloque, generas mucho mejor sellado. Y eso sí ya está muy, muy estudiado. O sea, son muchos artículos que hablan de disminuir lo del efecto sándwich para que no tengas ningún riesgo a futuro. Entonces sí les sugiero mucho el hecho de que depende de la profundidad qué tipo de materiales son los que vamos a utilizar. Y pues ya no utilizo yo número. La verdad es que no utilizo yo número para nada, porque soy de la escuela que aprendió a utilizar yo número en muy profundo y pues lamentablemente luego yo número no tenía adhesión con la resina, entonces quedaba el famoso efecto sándwich y a veces fracasaban nuestras restauraciones. Y acuérdense que el ionómero sirve como colchoncito de cosas muy duras. Entonces, ese colchoncito puede hacer que mi resina tenga microcracks o fracturas. Entonces, pero bueno, ese ya es un tema mucho más extenso. Y pues bueno, la verdad es que muchas gracias. Me encantó, fue un excelente día. Me encantó compartir un ratito con ustedes. Me gustaría estar hasta más tiempo, pero pues yo creo que ya todos terminamos, creo que nuestra semana. Pasen un bonito fin de semana. Gracias por la confianza. Espero les haya gustado, no nos hayamos decepcionado. Pues esperemos vernos más adelante en otras pláticas que por ahí ya vamos a estar publicando, lo vamos a hacer de forma mensual, es el proyecto, y ya próximamente les diremos las presenciales que las haremos en el estado de Tlaxcala, en Puebla y en la Ciudad de México. Somos un equipo que nos estamos empezando a juntar y queremos ser una comunidad muy grande. Entonces, muchas gracias, pasen excelente noche y lo que gusten, vamos a estar ahí en el grupo, ahí bueno, ya me agregaron, entonces por ahí voy a estar compartiendo igual cosas, espero hacerlo de forma frecuente, si no denme chance hasta mejor semanal o quincenal, pero pues por ahí también les puedo contestar dudas o preguntas o algo, vamos a seguir en comunicación. Entonces pasen excelente noche todos, muchas gracias y cuídense.